He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Señor, gracias por tu palabra. La ponemos delante de ti para que, oh Dios del cielo, tú puedas hablar a tu pueblo, instruirle, edificarle, y que, así como la misma espada que traspasaría el corazón de María, Señor, traspase también nuestro corazón, exponiendo lo oculto que hay en él, oh Padre Santo, porque no hay nada que permanezca oculto ante tus ojos. Si acaso hay un velo, ese velo no está delante de ti, sino delante de nosotros. Quítalo para que veamos, y lo sueles quitar a través de tu palabra. Oh Padre Santo, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo voy a llamar a este mensaje la angustia de la Navidad. Amén. La angustia de la Navidad. Y quizás no pueda desarrollarlo todo, pero al menos déjenme explicar por qué he escogido este título para este mensaje. Hombre, creo que algunos de ustedes ya se habrá adelantado en su mente a discernir por qué del nombre. A fin de cuentas, Navidad significa nacimiento, ¿verdad? Y creo que todos ustedes saben que no hay un nacimiento sin angustia, sin padecimiento, sin dolor. De hecho, Carlos ya habló de eso. Y qué bien que en alguna medida lo que dice se conecta con lo que vamos a decir ahora. La Navidad es precedida y ella misma, en el momento en que sucede, implica dolores. Pero un término que los abarca a todos: dolores, sufrimientos, padecimiento, es angustia. Porque la angustia es un dolor que precede a un resultado final. Eso me hace recordar el pasaje de Apocalipsis capítulo 12, donde dice que Juan ve una señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y 2 estrellas sobre su cabeza, y gemía en la angustia del alumbramiento. Y no es mi mensaje, pero creo que ustedes me han escuchado hablar de ese pasaje, donde sabemos que mayormente se dice de esa mujer que es Israel, y esa explicación es correcta, pero creemos que aunque en efecto Apocalipsis 12 y la mujer que allí aparece se relaciona históricamente y proféticamente con Israel, creemos que Israel es apenas una figura dentro de eso que el Señor antes de los siglos proyectó iba a ser un pueblo unido, donde no habrían dos, es decir, no sería el Israel histórico
ni sería el pueblo gentil que ha venido a la salvación después que el Señor vino a esta tierra, sino que lo uniría a ambos, y en ese momento se daría a conocer un secreto oculto en otras épocas, que era la iglesia de Jesucristo. Y creemos que en Apocalipsis 12 se habla, sí, de Israel. Y también creo que los eventos relacionados con María, el tener que huir de su pueblo natal, el tener que ir a empadronarse a Belén, siendo que ella habitaba en Galilea, y luego huir de la presencia de Nerón, quedarse en Egipto un tiempo, las dificultades que padeció para dar a luz cuando no había posada en Belén y todas las cosas que ya usted sabe. Todas esas circunstancias que vivió María también están insertadas, digámoslo así, en lo que revela Apocalipsis 12. Resumiendo esto, Apocalipsis 12, creo, habla de una mujer que no es una mujer que necesariamente tiene que ver con un pueblo histórico, aunque también Israel. Ese pasaje no está para revelar a María, como dicen los católicos, más bien los eventos en torno a María están insertados dentro de lo que Apocalipsis 12 quiere darnos a conocer. Pero esa mujer es algo mucho más amplio, algo mucho más abarcador, algo que no podemos ubicar en la historia, algo que no podemos ubicar geográficamente en ningún país. Esa mujer es el plan eterno de Dios que Él concibió de un pueblo que Él salvaría por gracia, y ese no es otro que la iglesia. Amén. Viéndola atemporalmente, es decir, desligándola del tiempo y del espacio, sin que podamos registrar un pueblo específico como Israel en la historia y en un lugar geográfico, sino a un grupo de personas que han existido, existen y existirán a lo largo de toda la historia de la iglesia. Esa mujer no es otra que la iglesia de Jesucristo. Y ahí la vemos padeciendo dolores, en angustia, lo cual significa que eso siempre ha sido la historia del pueblo de Dios. Los hijos de Dios no vienen a esta tierra en un parto apacible, sino en un parto que es precedido por mucho dolor, por mucho sufrimiento y por mucha angustia. Y por eso el dragón que representa a Satanás se paró delante de ella, velando para ver cuándo nacería el niño. Y vemos que esa ha sido la historia también de los hijos de Dios. El enemigo de Dios parándose frente a esta mujer para destruir a su descendencia. Ocurrió con los niños que Faraón mandó a masacrar, a echar en el río Nilo, con los miles de niños que eran echados al fuego al dios Moloch. Ocurrió cuando Nerón quiso matar a los niños menores de 2 años. Y está ocurriendo hoy con todas estas filosofías que pretenden hacer de un crimen llamado aborto, porque eso no es más que un eufemismo para asesinato, hacer de eso una práctica normal y legítima. Y si lo vemos desde el punto de vista espiritual, también Satanás está allí al acecho. Yo voy a impedir que nazcan hijos de Dios. Y así como me paré frente a María, me paré frente al pueblo de Israel, me paro hoy para introducir en la iglesia falsos maestros y falsos profetas, a fin de que no se dé un parto normal, sino que se dé un evangelio, en el mejor de los casos, un poco leudado o ligero, y en el peor, lleno de veneno espiritual. Como quiera, hay una mujer, diga conmigo mujer, pero también hay un dragón. Y en el interior de esta mujer se gesta un hijo varón que regirá a las naciones con vara de hierro. Por supuesto, el Señor Jesús, pero también los vencedores, de los cuales también se dice que regirán las naciones con vara de hierro. El propósito de este dragón es, en primera instancia, que no nazca el niño, pero en segundo lugar, que no reine. Amén. Amén. Pero cuando se madura el pueblo de Dios, entonces hay un grito en los cielos. Ahora ha venido la salvación y la gloria de nuestro Cristo. Amén. Ese es el propósito final. El propósito final es llevar muchos hijos a la gloria para que juntamente con Cristo reine. Dicho esto, que es muy genérico, veamos los
procesos que se dan en la Navidad. Y explicamos el viernes pasado que la Navidad no es solamente el momento puntual en que nace el Mesías, son también los eventos en torno a ese hecho, lo que ocurre antes o poco antes y lo que ocurre poco después. Analizando todos estos hechos en torno a la Navidad, podemos ver que hay mucho dolor y mucha angustia. Sí, también hay felicidad y gozo. Cuando vemos que en esas llanuras apacibles donde los pastores velaban por sus rebaños y aparece esa multitud de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, no podemos menos que juntamente con ellos alabar al Señor porque son buenas de gran gozo que se nos anuncian, ¿verdad? Claro que hay cosas muy hermosas de la Navidad y siempre nos centramos en ellas, pero por debajo de esas cosas hermosas hay también angustia y dolor. Amén. Hay también molestia, hay también pesares, dificultades y no pocas. Amén. Por ejemplo, hablando de esto mismo, los ángeles que anuncian el nacimiento del Señor, ellos dicen, he aquí os doy nuevas de gran gozo. Pero mientras él dice eso, hay una pareja, quizás en un burrito, ella está encinta y no hay posada para ella en el mesón. Pareciera contrastar, ¿verdad? Buenas nuevas, y sin embargo aquí hay una pareja, los principales de esta historia, y están padeciendo y no saben cómo la mujer del hombre va a dar a luz. Y lo va a hacer en condiciones muy precarias e insalubres. Así que no se asombre cuando usted vea que este evangelio, que son buenas nuevas de salvación, contrasta con lo que le está pasando, ¿verdad? Buenas nuevas de salvación y aquí una pareja pasando dificultades. Buenas nuevas de salvación y yo ahorita mismo no tengo para la cena de Navidad. Y yo ahorita mismo he perdido el trabajo. Amén. Así que las buenas nuevas de salvación tienen una proyección más amplia y trascendente que lo que te está pasando. Amén. Veamos, por ejemplo, así de pasada, algunos pasajes que nos muestran esta angustia. Por ejemplo, y de eso hablamos, dolor por la aparente traición. José, marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ya ustedes conocen la historia. Aquí hay dolor, aquí hay un hombre angustiado. Solamente póngase en sus zapatos. Él creyó que la mujer de sus sueños le había traicionado. No fue así, ya lo sabemos, pero hay dolor. Peligro de muerte y huida de su tierra. En Mateo 2, 13, 14 dice, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Tomó de noche al niño y a su madre, imagínense, de noche, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Este cuadro, por supuesto, no nos pinta gozo y alegría, sino angustia y dolor, ¿verdad? Este es todavía aún más intenso el dolor. Matanza de los infantes, Mateo 2, 16, 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Para que se cumpliese lo dicho, voz fue oída en Ramá. Es una forma antigua de llamar a Belén. Grande lamentación, lloro y gemido. Otro evento donde vemos reflejada la angustia y el dolor. Temor por el peligro, Mateo 2:19. Entonces él, José, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Aquí hay angustia, aquí hay zozobra, aquí no hay alguien reposado, aquí hay alguien que acaba de venir del lugar al que huyó por el peligro que representaba Herodes para ellos. Y una vez que llega, encuentra que en el trono se ha sentado un hijo de Herodes y que de igual manera representa un peligro. Y él entonces, en lugar de ir a su pueblo natal en Belén, decide ir a Galilea. Otro incidente, tal vez parece inocuo, pero igual, son los eventos que subyacen por debajo de lo que aparentemente es solo felicidad.
Así se nos muestra la Navidad. Pero repito, hay eventos subrepticios que nos dejan ver que ese gozo aparente está precedido por angustia y dolor. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mi palabra, las cuales se cumplirán en su tiempo. Pero cuando salió, no se le podía hablar. Aquí hay alguien que queda mudo. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con Navidad? Pues sabemos que estamos hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que tenía una conexión íntima, no solamente filial, sino en cuanto a que éste iba a ser el que prepararía el camino del Mesías. Y para que todo esto se dé, repito, se dan estos eventos que en mayor o menor medida son angustiosos, son eventos de dolor. Aquí un hombre que queda mudo. Nacimiento en condiciones precarias, pues ya nos estamos acercando al punto crucial donde se va a dar la Navidad. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y no piensen que esos viajes eran viajes cómodos, tranquilos, de un día, sino que representaban peligro para quien los hacía, porque podían transitar por caminos donde acechaban ladrones, donde podían incluso tener momentos donde no habría alimento o se le acababan los suministros. Así que ellos fueron a su ciudad natal para ser empadronados. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en una cunita dorada, no, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Usted a veces se siente solo, despreciado, echado a un lado, no hay lugar para mí. Pues sepa que eso es parte de las buenas nuevas de gran gozo. Amén. Sepa que hay una divergencia entre lo que es enteramente espiritual. Cuando miramos lo que es eterno y espiritual, parece que no se corresponde con lo que estamos viviendo. Porque al final de cuentas lo que se nos da a través de la revelación escritural es el resultado final que causa gozo aún en medio de circunstancias difíciles. Amén. Y por último, anuncio del rechazo y caída de muchos. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Miren lo que les va a decir. Tal vez este es el anuncio más doloroso, lo que verdaderamente representa la angustia de la Navidad. He aquí que ¿quién es este? Jesús, el niño que él tenía en sus brazos, es decir, Simeón. Este está puesto para caída, eso es lamentable, ¿eh? Eso hay que lamentarlo. Este está puesto para caída de muchos. Este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Nos gozamos con los muchos que van a ser exaltados por el Evangelio. Pero nos entristecemos por los muchos para quienes Jesús representa un tropiezo. Para quien Jesús es una roca que los hace caer, que los escandaliza. Y lo triste es que si esto era doloroso en el momento en que es anunciado, lo es más hoy. No solamente en el momento actual se marca una diferencia entre el rechazo que hay ahora en comparación con lo que había antes. En los tiempos que me convertí no era tanto de esta manera. Las personas estaban más abiertas. Tristemente hoy es difícil encontrar a alguien que preste oídos. Aquí está la angustia de la Navidad. Él está anunciando, todo no es alegría, todo no son ángeles, todo no son coros angelicales, todo no son pastores a quienes se les anuncia y ellos tranquilamente van para ver al niño y encuentran que en efecto está en pañales como se les había anunciado. No, por debajo de todas esas cosas, que en efecto ese es el Evangelio, nuevas de gran gozo, hay sufrimiento, hay anuncio de cosas terribles. Y esta es una, levantamiento, caída de muchos en Israel. Otra cosa que es triste, y para señal que será contradicha. Es decir, Jesús es una señal que muchos van a contradecir,
muchos van a resistir, a atacar. Es increíble, el Mesías esperado por fin llega a su pueblo, pero aquí Simeón está anunciando que van a ser muchos los que contradigan esta señal, los que se opongan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto es triste, pero seguimos. Y luego le dice de manera particular a María, pero vamos a ver al final, si nos alcanza el tiempo, que también tiene relación con nosotros. Y una espada traspasará tu misma alma. Por supuesto, se estaba refiriendo a las cosas de las que ella iba a ser espectadora, porque recuerden que dice la Biblia que José y María guardaban todas estas cosas en su corazón para ver el cumplimiento de ella, y lo vieron en la medida en que se desarrollaron los eventos. Amén. Cuando Jesús deja de ser niño y se hace adulto y sale de su poblado para irse a predicar como un predicador itinerante, desde luego que ella tuvo que ver todas las vicisitudes que pasó su hijo Jesús. Y finalmente la cruz, cuando tuvo que verlo masacrado en esa cruz. A eso se refería Simeón cuando dijo, así como una espada debe ser dolorosa atravesando el cuerpo, específicamente el corazón de una persona, lo que va a acontecer traspasará tu alma como una espada traspasa el corazón. Pero hay un propósito para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso lo vamos a tocar al final y quizás ni alcancemos, pero ese es el efecto de la palabra de Dios que traspasa y divide el alma y el espíritu y expone los pensamientos. Amén. Y muchos se rebelan contra ella. Amén. En una ocasión yo decía, todas las veces que la iglesia se reúne, hay 5 vírgenes prudentes y hay 5 insensatas. Y mientras uno habla y el espíritu, no por lo que uno es, sino por lo que es el espíritu, Dios está depositando aceite en el corazón de muchos. Pero muchos son indiferentes a ese aceite, eso no me importa. Cuando llega la hora de la prueba para actuar como Cristo debería actuar, no hay aceite, no hay unción, no hay capacidad. En el momento crucial, a la hora oportuna, no hay respuesta adecuada en conformidad con la voluntad de Dios. Y esto es porque 10 vírgenes se reúnen todos los domingos, pero 5 son insensatas y 5 son prudentes. Seamos de las prudentes. Amén. Gloria al Señor. Bien, ahora, dicho todo lo dicho, como dice nuestro hermano, ¿cómo se llama? Se me olvida. Hay personas que se adelantan a su época en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios, y Simeón es uno. Simeón entendió algo que la iglesia por muchos años no entendió, que los apóstoles todos no entendieron, que luego Pablo de manera especial recibe como revelación de parte de Jesús, tanto que como es algo dado a Pablo solamente, Pablo lo llama mi evangelio. No sé si lo han escuchado. No se asombren ante eso. Lo que Pablo quiere decir, aunque el evangelio es universal y fue anunciado a los apóstoles, hay un aspecto de ese evangelio que es exclusivo de la revelación paulina. Y por eso Pablo lo llama mi evangelio, algo que no fue revelado a nadie sino a él, que iba a ser maestro a los gentiles y él iba a revelar ese secreto. Bueno, déjenme decirle que ese secreto fue revelado primeramente a Simeón, antes que a Pablo. ¿Y cuál es ese secreto? Vamos a leerlo para que lo entendamos. El secreto que entendió Simeón era algo que en el Antiguo Testamento apenas era insinuado. Habían asomos de esa luz, de ese entendimiento, que el evangelio iba a ser extendido a los gentiles. Pero los mismos profetas que profetizaron acerca de esto, y no hay muchas profecías al respecto, pero los mismos profetas que profetizaron, repito, acerca de esto, no entendieron lo que profetizaron. Simeón entendió. Él dice, ahora despides a tu siervo en paz. Se estaba despidiendo de este mundo. Voy a morir, ya anciano, pero me voy en paz. ¿Por qué? Porque he visto tu salvación. Y aquí es donde viene lo que él entiende. Luz
de salvación a los gentiles. Amén. Eso no lo entendieron los apóstoles, y si no, pregúntele al tosudo y terco de Pedro. Pregúnteselo a Santiago. Pablo, bueno, podríamos decir, Pablo, hiciste trampa porque Jesús te apareció para enseñarte a ti de manera particular, así quien no. Pero Simeón, en un momento todavía de poca revelación, logra entender el misterio. Y él sabe que este niño que tiene en sus brazos es luz para salvación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Veamos esto, Colosenses 1, 26, 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso era un misterio, un secreto oculto, pero revelado de manera especial a Pablo, más minuciosamente. Efesios 3, 2, 8 nos dice: si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Allá está. Es una revelación exclusiva del gran apóstol a nosotros los gentiles. Algo que todavía no entendían bien los demás. Algo a lo cual Pedro se resistía. Y tuvo el Señor que por procesos ir más o menos que él entendiera: oye Pedro, esto no es solamente para ustedes, esto es para todos. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese secreto? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese misterio es que los gentiles iban a ser parte de un mismo cuerpo, judíos y gentiles, unos y otros reunidos en un solo cuerpo. ¿Saben cómo se llama ese cuerpo? A ver quién me lo dice. Se llama la iglesia. El misterio de Cristo, no entendido en otras épocas, es la iglesia. Ningún judío lo entendió. A Juan el Bautista, el más grande hombre nacido de mujer, ni siquiera se asomó por su mente que algo como esto iba a ocurrir. Del cual yo fui hecho ministro. Es decir, Dios escogió un vaso especial y dijo: a ti te voy a revelar esto y tú lo darás a conocer, porque al fin de cuentas te he escogido a ti para que, como hice con Isaías, pero él no lo entendió, tú seas luz a las naciones. Porque el Señor le dijo a Isaías: poco me es que tú seas un profeta a Israel, pero te he puesto por luz a las naciones. Eso no se cumplió cabalmente con Isaías, pero el apóstol escogido para tal fin fue el apóstol Pablo. Él sí llevaría el evangelio, y para eso el Señor prescribió una serie de circunstancias en las que los judíos le iban a hacer la vida de cuadrito, para que él entonces dijera: ya que ustedes no aceptan esto, yo sacudo mis pies y me voy a los gentiles. El Señor lo hizo deliberadamente. Si hubo quienes le dieran batería a Pablo, fueron los judíos, con su deseo de judaizar, de procurar que los gentiles se practicasen la circuncisión, tanto que Pablo los llama mutiladores del cuerpo. Incluso usa un término, un adjetivo más ofensivo, les dice perros. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas
de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si la iglesia supiera que somos objeto de la observancia de las potestades espirituales, tomaría su papel en serio como iglesia y no estaría buscando tronos y reinos en esta tierra. No estaría leudando el mensaje. Amén. El Señor en su infinita misericordia quiso reunir ese pueblo en uno y que ese pueblo diera a conocer a las potestades superiores. Así como Pablo dio a conocer el misterio oculto en otras edades a los gentiles y a los judíos, para que supieran que de ambos ha hecho un solo pueblo. Así nosotros como iglesia somos objeto de la curiosidad de los ángeles en el cielo, los cuales anhelan ver estas cosas. ¿Saben que los ángeles aprenden de nosotros? Wow, tenga conciencia cuando usted vive, usted vive, pero que tenga conciencia mientras vive, de que usted está siendo observado, de que hay un mundo espiritual sobre usted. Amén. Yo lo he dicho en forma, no vayan a pensar que es real, pero de manera jocosa, yo les he dicho que los ángeles, unos y otros, tienen una televisión en los ámbitos celestes y allá arriba en el tercer cielo. Y ven su programa favorito que se llama La Iglesia al Día. Y ahorita, antes la programación, hay momentos en la historia donde la programación fue excitante para ellos. Cuando vieron la iglesia primitiva, esos ángeles saltaban y decían, gloria a Dios en las alturas. Cuando vino la reforma, después que la iglesia salió de la oscuridad de la Edad Media, esos ángeles, pero ahora esos ángeles están durmiéndose cuando ven a hombre diciendo, ¿por qué yo ato el COVID? Y el COVID se pone más bravo. Cuando dicen que hay un terremoto y no tiembla, pero ni las ventanas. Cuando ven ese evangelio leudado. Pero gloria al Señor, aunque el dragón está al acecho, hay un hijo gestándose en el interior de la... Amén. Por supuesto, el momento más importante, el que llevó esa exaltación de los ángeles al mismo paroxismo, prácticamente se quedaron delirando de la gloria que vieron la mejor parte del programa. Fue en un momento en que un niño nació en un pesebre. Amén. Allí lloraron de gloria y dieron gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 16, 25, 27. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio, eso es a lo que se refiere Pablo. Amén. No se asombren porque él dice mi evangelio, no es egocéntrico. Él está diciendo lo que me fue revelado del evangelio. Esta parte en particular es algo que me fue dado solamente a mí. Puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcan a la fe. Gloria al Señor, ¿verdad? Damos gloria a Dios por eso. ¿Qué cosa más gloriosa? Saboréelo. Somos iglesia de sana doctrina. Nos causa bostezo escuchar las necedades que se dicen cuando hablan de que la victoria y todo eso y la gente aplaude. Yo prefiero oír el rebuzno de un burro, la tronera de un diablo rojo a las 3 de la mañana que oír esas necesidades. Pero cuando oigo esto, me extraña ver los rostros descuajados. A ustedes no les da gloria a Dios el ver esto, este misterio oculto que ahora no está oculto, que no conoció el gran Moisés, Isaías, Jeremías, David, Juan el Bautista, ninguno de ellos lo conoció y tú y yo somos parte de este misterio revelado. Efesios 1, 9, 12. Dando, otra vez, miren que esto no es un solo pasaje, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra,
aquí hay algo incluso más abarcador que solo la iglesia. Pablo de verdad que lo llevó a entender cosas de valor eterno, trascendentales, porque aquí no solamente incluye a la iglesia, dice que el misterio oculto implicaba, por supuesto, la reunión del pueblo judío y los gentiles en un solo cuerpo, pero él dice aquí en este pasaje de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y en la tierra. Amén. Jesús es el centro de todo. Amén. Jesús es el centro de nuestra vida cristiana. No te apasiones por cosas de esta tierra. Apasionate por Cristo. El Evangelio es Cristo. Él es el misterio oculto. Miren, el misterio de Dios, resumiéndole todo esto, es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Amén. Lo repito. El misterio de Dios es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Solo en 2 ocasiones en los evangelios se menciona la iglesia. En un mismo evangelio, Mateo 16 y 18. No lo va a encontrar en ningún otro pasaje de los evangelios. Va a encontrar la iglesia tanto en su categoría de iglesia local como iglesia universal solo en las cartas y epístolas de los apóstoles, principalmente en Pablo. Pero en los evangelios apenas lo más que podemos encontrar es a Jesús diciendo: yo edificaré mi iglesia. Uno podría pensar que a partir de esa declaración debe haber toda una serie de planificación entre Jesús y sus apóstoles, principalmente Jesús, que es el que acaba de declarar: yo edificaré mi iglesia. Repito, a partir de ese momento uno pensaría, se van a reunir y van a organizar institucionalmente la iglesia. Van a decretar funciones. Pedro va a ser no sé qué, Judas tal vez el tesorero, pero no hay nada de eso. No hay una institución humana con cierto orden que comience a organizarse a partir de este momento. Entonces, ¿qué significa yo edificar en mi iglesia? Es porque es algo enteramente espiritual. Y tiene un fundamento no organizacional de los hombres, sino un fundamento espiritual. Ese fundamento es Cristo mismo, pero viene a formar parte real como fundamento de cada individuo y de todos en general a través de la revelación del Espíritu. Él sabía que todo hombre que nace en esta tierra por el poder del Espíritu Santo, esa revelación iba a hacer que Cristo formara parte íntima de su vida y no como un concepto externo y religioso. Amén. Por causa de eso, las puertas del Hades no prevalecerían contra esa iglesia. ¿Por qué? Porque una nueva naturaleza insuflada en el espíritu de los seres humanos, esa naturaleza iba a vencer contra todo obstáculo. Puede que había alguno que iba a negar al Señor, pero ahí estaba la revelación para darle un auténtico arrepentimiento a fin de que pudiera llorar amargamente. No crea que en la iglesia primitiva todos fueron héroes. Estoy seguro que más de uno, cuando vinieron las hordas de soldados romanos a atacarlos y a demandar: niega a Jesús y te perdonamos, pero si te confirmas en tu fe, te vamos a llevar al circo romano. Estoy seguro que más de uno lo negó. Y los que lo negaron por siempre, se hizo evidente que no pertenecían a nosotros. Pero hubo otros que después lloraron desconsolados por haber hecho eso. ¿Por qué pudieron llorar desconsoladamente? Porque tenían a Jesucristo en su corazón. Amén. Y no los iba a dejar tranquilos. Amén. Y muchos de ellos se les dio una segunda oportunidad y luego se asombraron de sí mismos. ¿Cómo pude yo ser valiente si yo soy un cobarde? Martín Lutero dijo, y lo dijo con humildad: el mayor papa que hay es mi conciencia, y no puedo negar mi conciencia. Soy cautivo de la palabra de Dios. Esta organización religiosa me amedrenta, me amenaza con muertes muy difíciles. Y yo no soy valiente, soy cobarde. Pero mi corazón, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y añadió: Señor, ayúdame. Porque lo más seguro era: me van a quemar. Pero la revelación de Jesucristo en su corazón era más fuerte.
Así que todo esto iba a pasar con el pueblo gentil, un pueblo considerado perros, inmundo. Y eso lo entendió Simeón. Es increíble, ¿verdad? Se le había revelado a Simeón. Él entendió lo que Pablo después iba a desarrollar de manera más minuciosa y exhaustiva, con pelos y señas. Amén. Quiero que veamos algo en relación a lo que llama un misterio, porque un misterio viene de la palabra mysterion, básicamente lo mismo. En el griego es mysterion. Pero ¿por qué quiero ir al griego? No simplemente para que ustedes piensen que yo sé griego porque yo no sé griego. Es porque esto nos revela pues mucho más de lo que estamos tratando. Dice que la palabra mysterion deriva de una raíz muo, que significa cerrar la boca. Lo que significa entonces la palabra misterio, que según hemos leído aparece un montonón de veces, es que la boca de los profetas se cerró, estaban callados porque no entendían, para declarar algo que había permanecido en secreto en el corazón de Dios. Y que aunque Él inspiró a sus profetas para hablar, ellos en el mejor de los casos tuvieron un conocimiento muy precario, muy insulso de este misterio. En el peor no entendieron nada. De hecho, es lo que dice Pedro cuando afirma que los profetas que profetizaron acerca de esta gracia inquirieron y diligentemente indagaron, viendo por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y la gloria que vendría tras de ellos. Y dice, a esto se le reveló que no para sí, sino para nosotros, administraban las cosas que hoy nos son dadas a conocer por el Espíritu. Y añade, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí o no somos el programa preferido de la televisión celestial? El Evangelio al día. Amén. La iglesia al día. Ellos se alegran. Ellos están excitados, motivados totalmente. Los desmotivados somos nosotros acá, que no sabemos lo que tenemos entre manos. Porque es el entendimiento, por eso estudia la palabra para que te motives, no en el sentido de motivación emocional. La motivación emocional es un combustible muy volátil. Pero cuando la palabra penetra en tu corazón, esto forma principios y convicciones que te mantienen andando y no te dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje más. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Todo eso es el misterio. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Esto está claro, hermanos. Hay un solo pueblo que Dios vislumbró desde la eternidad pasada y tuvo su cumplimiento cuando Jesús vino aquí. Amén. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos eran ¿quiénes? Los gentiles. Los que estaban cerca, ¿quiénes eran? Israel. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Los judíos no se salvan celebrando sus rituales, como piensan muchos hermanos carismáticos. Amén. No, no se salvan. Por medio de él, los unos y los otros tienen entrada a esta gracia, no de ninguna otra manera. Amén. Algunos hasta con cierto grado de excitación dicen, y el templo ya va a estar siendo reconstruido. Y yo, ¿y por qué a ti? Como señal profética, esa es otra cosa, pero como que están contentos, se van a restaurar los sacrificios. Esos sacrificios son abominables delante de Dios. Esos sacrificios están escupiendo la cruz de Jesús.
Están diciendo que yo me puedo acercar a Dios a través de sacrificios de animales. Cansado estoy de los machos cabríos, dijo Jesús Dios en el Antiguo Testamento. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así explica Pablo la salvación de los gentiles, salvación que entendió Simeón. Pero miren lo que sigue diciendo, porque esto es un punto de inflexión que me lleva al último punto que quiero en los 15 minutos que me restan tratar. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay un fundamento, es Jesús. ¿Ok? Y sobre ellos sobre él están los apóstoles y profetas. Es un fundamento que ha sido colocado una vez y para siempre, porque nadie coloca un fundamento dos veces. Amén. Tú puedes retirar paredes, hacer divisiones. ¿Cómo se llama cuando haces algo extra? Anexo. Pero no puedes tocar el fundamento. Amén. Así que eso de que hay nuevos apóstoles, a otro con ese cuento. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué digo que es un punto de inflexión entre lo que ya dije y lo que voy a decir? Por lo siguiente, recuerden lo que dijo Simeón. ¿Ok? Ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, luz de revelación para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice que María y José guardaban esto en su corazón. Pero luego él se aproxima a María y le dice, este está puesto, ¿para qué? Para caída y levantamiento de muchos. Y como señal que será contradicha. Quiero ahora centrarme en esto. Porque como termina este pasaje que habla del misterio oculto, que ahora ha sido dado a los gentiles, pero termina diciendo, nosotros nos edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la iglesia, el hecho de que los gentiles ahora son conciudadanos o herederos de las mismas promesas juntamente con los judíos, y que esa unión tiene un nombre técnico que la Biblia llama la iglesia de Jesucristo. Dice que la iglesia es como un edificio, un cuerpo edificado sobre un fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo, la roca anunciada por los profetas. Pero, ¿qué dice Simeón? Dice que él está puesto para caída y levantamiento de muchos. Otra vez, adelantado a su época. Este era un adelantado del Mar del Sur. Él vio que este niño que él sostenía en sus brazos iba a hacer una gran diferencia. Se iba a cumplir lo de Juan 1. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Él iba a hacer que se expusieran las intenciones del corazón de un pueblo que había sido guiado en ese momento por líderes religiosos corruptos que buscaban su propio beneficio, su propio bienestar, que habían hecho un concubinato político con los romanos y que no les interesaba al pueblo y por lo tanto ellos no recibirían el mensaje. Y cuando este niño creciera y fuera y comenzara su ministerio, se iba a revelar que muchos rechazarían su palabra, pero que otros la recibirían. Y está aludiendo este pasaje al Antiguo Testamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ¿qué? Del ángulo. Esta frase la utiliza Pablo, piedra del ángulo, y otra vez vamos a recurrir al griego. Está difícil pronunciar esto, pareciera que voy a hablar en lengua. Acrogoniaios, piedra del ángulo. Acro significa principal, importante. Arco es donde viene la palabra archi, arcai. ¿Se acuerdan que hablamos en una ocasión, no hace mucho de eso? Arcai implica importante, principal, superior. El archienemigo de Batman es el Guasón. Significa que el Guasón es el principal, el más importante, el superior enemigo de Batman. De ahí viene esa palabra. Cuando Pablo va a hablar de las potestades superiores, en el original griego para gobernadores de las tinieblas es arpas. Arcas sería la forma correcta de traducirlo.
Y eso habla de seres superiores que ocupan una autoridad superior en cuanto a su hegemonía en el ámbito espiritual. Aquí está esa raíz. Acro significa principal. Goni es ángulo, pero como aquí está una inflexión verbal, que es no goni, sino goniaios, entonces no es ángulo, sino angular. ¿Ok? Acro, goniaios. Principal, piedra del ángulo. ¿Y cuál era esa piedra? Bueno, era la piedra. Era una arquitectura muy sencilla, la arquitectura hebrea, por lo menos de las casas se ponía una piedra angular. ¿Por qué angular? Porque era la de esquina donde iban a converger dos estructuras, dos paredes, dos partes. Y por cierto, eso nos habla de el hecho de que Jesucristo como piedra angular iba a hacer que en él convergiera tanto gentiles como judíos. Entonces esta era la visión que tenía Simeón y que Pablo desarrolla más adelante. Y miren lo que dice. Voy a volverlo a leer. Aquí está puesto para caídas y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Y qué tenía que decir la Biblia respecto a él, a Jesús, a este niño que él sostiene en sus brazos? Que Simeón sabe que es el Mesías prometido y que él es de quien se anunció que iba a ser como la piedra de fundamento, pero que esa piedra iba a causar la caída de algunos y el levantamiento de otros. Isaías 8:13, 14 dice: Jehová de los ejércitos, en su momentito, Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, Israel y Judá. Él será por santuario a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. El gran rechazo de Israel, casi generalizado a su Mesías, fue profetizado por Isaías. Él dijo, él va a ser una piedra de edificación ciertamente, pero también de tropezadero, porque esta piedra va a ser para que ellos tropiecen, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿No vemos el ministerio del Señor Jesús? Dijo Jesús a todos los judíos que habían creído: si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dando a entender, aunque ustedes están entusiasmados conmigo porque multipliqué panes y peces, eso no dice nada de ustedes, porque al final de cuentas yo por pura gracia les di esto, para que comieran y tuvieran un poquito de bendición en esta tierra. Pero lo que va a dar cuenta de que ustedes son mis discípulos es si ustedes permanecen en mi palabra. Porque vendrán dificultades, situaciones muy duras, en mayor o menor medida dependiendo de lo que Dios quiera para cada persona, porque no todos pueden recibir la misma carga, porque Dios no pone pesos que no podamos soportar. Amén. Hay personas que han recibido situaciones tan duras como hermanos a quienes adversarios musulmanes le han matado su familia. Algunos de ustedes ya no serían cristianos con eso. Pero ellos siguen porque ahí está la revelación, la roca de los siglos, insertada por revelación en el corazón humano, que puede llegar a un punto extremo de dolor, pero pese al dolor, la vida de Dios en él socorre a esa persona, va en su auxilio para levantarlo y para que siga creyendo. Eso no es posible en nuestras fuerzas humanas. Amén. Entonces, él les está diciendo eso. Isaías, Jerusalén, Israel, las dos casas van a tropezar enormemente. Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure, manténgase en calma. Aquí está levantamiento. Acá ahorita vimos caída de muchos. Amén. Dice, el que creyere no se apresure. La idea es mantenga su calma, su paz, no se apresure. Amén. Romanos 9:30, 33.
¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. La justicia es al creer Dios en Cristo los ha investido de justicia. Justicia que no tenían y que los hacían objeto de la ira de Dios y los excluían de la gloria de Dios. Pero ahora han alcanzado la justicia, que es por la fe en Cristo, porque al creer en Cristo han sido investidos de la justicia de Cristo y tienen acceso al cielo. Amén. A eso se refiere. Entonces él dice, los gentiles han alcanzado esto, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Y por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Aquí está, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. 2, unos tropiezan y caen, y otros creen y no son avergonzados. Amén. Es triste a la vez que gozoso. Es la espada del Espíritu. Amén. Quiere decir que este evangelio es gloria tras gloria para el que cree. Pero es un anuncio de condenación para el que no. Esto debe simultáneamente levantar de nuestro corazón un clamor de gratitud y gloria a Dios, a la vez que una lágrima de llanto y de súplicas de misericordias por los que tienen su corazón duro, para que el Señor tenga misericordia de ellos y les conceda arrepentimiento. Primera de Pedro 2, 4, 6. Acercándoos a él piedra viva. Otra vez, yo no puedo entender cómo Simeón pudo vislumbrar todo esto. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Aquí está Pedro otra vez citando. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Recuerden lo que dijo Simón, levantamiento de muchos. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Explicado de la boca del apóstol Pablo, pero entendido por Simeón. Es increíble cómo este hombre se adelanta. Yo no creo que él a su edad iba al templo a perder el tiempo. Yo creo que este hombre era un ejemplo de piedad, del que busca verdaderamente a Dios, del que está para entender los propósitos y caminos del Señor. Porque en ese momento donde apenas está comenzando a nacer Jesús en esta tierra, él ya entendía lo que estos 12 cabezones no entendieron por mucho tiempo. Y Pablo lo entendió porque Jesucristo mismo vino y se lo reveló. Pero este hombre está entendiendo, le dice, lleno del Espíritu, a punto, prácticamente, no sabemos si unos días después él muere, pero le dice, mujer, este que tengo en mis manos, este niño, está puesto para levantamiento y para caída de muchos. Y como una señal que va a ser resistida, que va a ser contradicha. Entendió todo eso en ese momento muy precario de revelación espiritual. Mateo 16, 18. Aquí vemos una revelación de lo que era esa roca que fue anunciada por los profetas. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, a partir de ese momento se entendía con más detalle cómo esa roca iba a constituirse en fundamento de este nuevo edificio espiritual llamado la iglesia, en el cual se reunirían judíos y gentiles para ser edificados como un templo santo. ¿Cómo se iba a edificar? Por medio de la iluminación, la acción y revelación del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que lo que dijimos? No hay Navidad sin el Espíritu Santo. Él es el ejecutivo, valga la redundancia, ejecutor de todos los propósitos de Dios. Jesús lleva a cabo los planes judicialmente, pagando el precio por ello. El Espíritu Santo es el que lo hace real en ti y en mí.
Y todo lo que es meramente letra se vuelve real para ti por el entendimiento de las Escrituras a través de la iluminación del Espíritu Santo para darte a entender estas cosas que Pablo ya constató en lo que llamamos las cartas paulinas. Amén. Me falta un minuto. Noten lo que dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo era la roca. Amén. Vamos a dejar la segunda parte de lo que entendió Simeón para el viernes. Pero recapitulando, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahí estaba la salvación. No es un concepto, no es una idea, no era una nueva religión ni una nueva filosofía. Era ese niño que estaba allí. Pónganse en los zapatos de Simeón. Qué cosa más tremenda cuando él sostuvo a ese niño. Aquí está Dios hecho carne, envuelto en pañales. ¿Qué más yo quiero? ¿Qué yo quiero aquí en esta tierra? ¿Carro, casa? ¿Tampoco son mis deseos? Yo tengo a la gloria de Dios hecha carne en mis brazos. Ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Y el resultado de eso es luz de revelación a los gentiles, todo lo que hemos leído. Y gloria para tu pueblo Israel. Pero ahora viene una profecía de la cual hemos visto la primera parte. ¿Cuál? Mujer, este está puesto para levantamiento y para caída de muchos y para señal que será contradicha. ¿De qué manera? De esto. Roca en la cual el que creyere no será avergonzado, mas el que no, la piedra que edificaron, que desecharon los edificadores de Israel, ahora ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Amén. Y luego veremos la otra parte de lo que entendió Simeón, cuando le dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese va a ser nuestro siguiente mensaje. Por lo pronto, gócese en que usted no está incluido dentro de los que caerán por causa de esta roca de tropiezo, roca de fundamento, roca angular, roca preciosa, anunciada por los profetas, entendida por los apóstoles, la roca que Pedro reveló iba a ser el fundamento de la iglesia, roca que se establecería como fundamento por una experiencia que no todos han recibido, la experiencia de conocer a Cristo a través de la acción del Espíritu Santo, revelándolo en el corazón individual de cada ser humano. Y que esto lo lleve a orar por sus familiares, por sus amigos. Señor, yo seguiré esforzándome en explicar las cosas, aunque no quisiera, porque cada vez que abro la boca, yo creo que todos se identifican con esto, parece que la pongo más difícil. No importa usted que la pone más difícil, pero si a Dios le place, puede, en un momento puntual, el viento soplar de donde quiere y las personas oír el sonido del viento y ser salvos por él. Continúen, siga orando. Amén. Que ella, la roca de los siglos, no sea de tropiezo, sino para que no sean avergonzados aquellos que creen y creerán si usted les anuncia el evangelio y persiguen ellos. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, te bendecimos por ella, te damos gracias y te pedimos, Padre Celestial, que estas verdades profundas, que no tienen que ver con anuncios que causan excitación emocional, oh Padre Santo, sino con una realidad eterna, sean parte sustancial de nuestra vida, no meramente cosas pasajeras, sino fundamentos eternos, convicciones firmes que nos lleven a sortear todas las dificultades de esta vida. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén. Bendiciones a todos.